Pasos para hacer tu envío más fácil. 1. Registra gratis tu casillero ingresando a kexport.net. 2. Haz tus compras online. 3. Avísanos qué compraste, cuál será el tipo de servicio, aéreo o marítimo, destino, Venezuela o Panamá. 4. Procesa tu pago y envía el soporte. 5. Recibe tus compras. K-Export. Déjalo todo en nuestras manos. Regresamos con Agárrate y te recuerdo que si tienes alguna angustia, duda de haberte contagiado con el COVID-19, hazte la prueba, pero háztela en PharmAid Pharmacy. La prueba es precisa y en 20 minutos vas a tener ya el resultado. En PharmAid Pharmacy también te van a ayudar si se te acabaron las medicinas porque te tuviste que quedar aquí en Miami por el cierre de la frontera. Ellos, con las instrucciones del médico de tu país de origen, te van a vender lo que necesites. Regresamos con Agárrate. Vamos a conversar con el consultor político Claudio Suárez. Lo tenemos conectado vía Skype. Buenas noches, Claudio, ¿cómo estás? Hola, Patricia, buenas noches. Un gran saludo a toda tu audiencia. Bueno, Claudio, quiero que hablemos un poco de lo que está pasando en América Latina, ¿no? Pero ya te habíamos llamado para el programa antes de que Leopoldo López pues expusiera sus ideas y planes el día de ayer en una rueda de prensa. Entonces, quiero que hablemos un poco de lo que ha venido pasando en América Latina. Tú estás en uno de los países también ahí complicados, ¿no? Estás en México. Y hemos visto lo que pasó en Chile el domingo. Ahora Chile, frente a todo lo que ha sido histórico y que tienen además el problema allá adentro, porque los venezolanos allá adentro son muchos y contando lo que han vivido en su país, pero sin embargo Chile votó a favor de cambiar la Constitución y bueno, ya vimos lo que pasó en Bolivia. ¿Qué está pasando en América Latina? Y esta sorpresa, te hago todas las preguntas juntas porque quiero oírte. Sorpresa para algunos, yo estaba bien clarita en lo que era Leopoldo López, que ahora quiere cohabitar pero de frente con lo peor del régimen. Bueno, la verdad te confieso, Patricia, que no he tenido la oportunidad y probablemente la voluntad de escuchar a Leopoldo. He escuchado por pedacitos algunas cosas que ha dicho, pero realmente he estado muy pendiente en este momento fundamentalmente de lo que va a pasar el 3 de noviembre en Estados Unidos, que creo que es de un impacto importante, muy grande para toda América Latina, las elecciones de Estados Unidos, lo que está en juego en este momento en Estados Unidos. Y además del impacto que eso va a tener en toda América Latina, porque evidentemente lo que está sucediendo en América Latina pareciera ser que es una especie de péndulo de izquierda a derecha, que se ve mucha gente analizándolo, qué es lo que analizando lo que está pasando sobre la base del péndulo izquierda-derecha, pero yo creo que el tema es mucho más complejo, mucho más profundo, y que tiene que ver con eso que está... Si lo vemos justamente por lo que tú estás mencionando con respecto a Chile, tiene que ver con cuál es la manera real, qué es lo que está sucediendo en nuestros países y de qué manera realmente podemos hacer cambios importantes sin caer en este proceso permanente de que cuando no nos gusta algo hay que modificar la Constitución. Es decir, cuando no estamos de acuerdo con algo, pues la solución es vender el sofá. Aquel viejo chiste del hombre que la mujer le montaba gacho del sofá,
y entonces la solución era vender el sofá, pues, para que no le monte más cacho el tipo, pues. Entonces, parece que en otros países hay una permanente, una constante necesidad de enfrentar las instituciones y de no enfrentar el problema de su raíz, que es nuestra disposición, nuestra actitud, nuestro comportamiento, la raíz fundamental de todos nuestros procesos sociológicos. Y ahora, evidentemente, pues ha estado muy en boga todo el tema de la psicología social y el tema de la psicología política. Es un tema de psicología también, es un problema de comportamiento humano, es un problema de los trastornos que venimos arrastrando durante muchos años y que no tienen nada que ver, ya lo habían dicho varios profesores académicos importantísimos, James de Robinson de la Universidad de Chicago lo viene trabajando desde hace algún tiempo sobre el tema de cuál es la razón por la cual hay unos países ricos y unos países pobres, cuál es la diferencia verdadera entre una cosa y otra, qué es lo que nos pasa, porque cada vez que nos sucede algo malo en nuestros países, sobre todo en Latinoamérica, pues la solución es entonces cambiar todo, la estructura legal, la estructura normativa, y creemos que con eso entonces vamos a resolver nuestros problemas, como si nuestros problemas fueran estrictamente normativos. Nuestros problemas tienen que ver con básicamente nuestra capacidad de respetar las reglas del juego. Y te digo esto porque efectivamente el análisis que yo vengo haciendo sobre lo que está pasando en Estados Unidos, Pati, es justamente, tiene mucho que ver con esto. La gente me dice, no, pero es que tú sabes qué va a pasar si Biden gana las elecciones, se va a hacer un gobierno como el de Obama, viene la izquierda. ¿Qué es lo que sucede con Estados Unidos? Y me voy a permitir justamente hablar de tres elementos claves que tienen que ver con las elecciones de Estados Unidos, pero que tienen mucho que ver con Latinoamérica, y tienen mucho que ver con lo que nos está pasando en profundidad. Y ese es el drama que estamos sufriendo en la humanidad en este momento, pero sobre todo con un gran impacto en Latinoamérica y en estos países donde estamos. Hay un reino, yo lo llamo el reino de la empatía, en los procesos de captación del liderazgo. Hay un gran amigo en Venezuela hace muchos años, se dedicaba a hacer trabajos para el clima organizacional, ayudar a motivar en grandes empresas. Pero él se dedicó a hacer un gran trabajo del liderazgo, sobre cuáles eran los valores que realmente estaban afianzando el liderazgo en Venezuela en ese momento, pero posteriormente, a través de todas nuestras investigaciones, nosotros pudimos constatar que evidentemente esos elementos que parecían estar presentes en la valoración del liderazgo en Venezuela estaban presentes también en todos nuestros países, inclusive no en los países latinoamericanos, inclusive en el mundo. Marcel Antonorsi decía que había tres elementos claves sobre los cuales la gente se relacionaba, que eran conectores importantísimos sobre los cuales la gente se relacionaba con los líderes en Venezuela. Y él los llamaba de una forma, les dio la forma muy coloquial, es decir, bueno, ¿cuáles son sobre qué elementos tú aprecias el liderazgo en Venezuela? Bueno, primero, alguien que sea de pinga, decía Marcel Antonorsi. O sea, alguien que sea chévere, alguien que me guste, alguien que me encante. Nosotros le dimos forma dentro de nuestro estudio y lo colocamos como el perfil psicopolítico de liderazgo que se llama la empatía, es decir, alguien empático. Después decía, el segundo elemento clave, fundamental de conexión entre la gente y el liderazgo, era alguien que le eche bola. O sea, alguien que verdaderamente sea un tipo que esté muy comprometido con su trabajo, alguien, y me perdona la expresión, pero lo dicen de manera muy coloquial también en México y en otros países, alguien que le ponga huevo, alguien que esté verdaderamente identificado con todo el proceso de trabajo y de responsabilidad frente a lo que hace. Y el tercer elemento es alguien que sepa su vaina. O sea, el alguien que le echa bola, nosotros lo llamamos como el perfil de liderazgo enérgico, y alguien que sepa su vaina era el cognitivo, es decir, alguien que verdaderamente sepa lo que hay que hacer. Y sobre esos tres elementos se desarrollaba el proceso de conexión entre la gente y los líderes. Eso está muy presente en el tema norteamericano en este momento. Pareciera que en este momento el reino de la empatía es lo que viene generando mucha fuerza dentro de la discusión sobre si es Trump o si es Biden. Es decir, es simplemente porque el tipo me cae bien o no me cae bien. Y en eso ha sido experta la izquierda en nuestros países, en Latinoamérica. Y han logrado posicionar liderazgos que son muy empáticos. No habría ninguna duda del carisma y de la empatía
de una persona como Chávez, no hay duda sobre la empatía y carisma del mismo López Obrador acá en México o de Rafael Correa en Ecuador, del mismo Lula da Silva en Brasil. Es decir, hay la necesidad de posicionar al más empático de todos. Y la discusión, el debate que hay en Estados Unidos en este momento es si me cae o no me cae bien Trump, por una parte, ¿no? Los demócratas, en la campaña demócrata, han logrado posicionar muy bien este esquema y hay una división importantísima, no sobre si Trump ha hecho bien las cosas desde el punto de vista económico. Tú te puedes poner a revisar toda la discusión y todos los análisis que hay en este momento sobre la campaña electoral norteamericana y ninguna tiene que ver con los temas económicos centrales y fundamentales. Es decir, nadie está hablando sobre si el gobierno de Trump ha convertido a Estados Unidos en una potencia con mayor fuerza económica, si los americanos están mejor económicamente en este momento que cuando estaba en la época, en comparación con la época de Obama. El debate es si, como dicen aquí en México, si Trump es un mamón o no es un mamón. Es decir, si me cae bien o no me cae bien. Si el tipo es un soberbio, es un déspota, es un payaso, si Melanie no le agarra la mano, si se la agarra, si el tipo trata mal a las personas, no trata mal a las personas. No me interesa la discusión, o no está interesante la discusión sobre la utilidad del liderazgo de Trump en este momento. Pero eso no es al azar. Eso forma parte justamente de las estrategias de comunicación que se desarrollan en las campañas electorales y que efectivamente la izquierda ha logrado posicionar muy bien este esquema en todos los países donde ha participado. Con esto voy a decirte algo bien importante, Patricia. Yo sí creo que la izquierda ha logrado penetrar verdaderamente a un buen sector del Partido Demócrata norteamericano, lo cual complica la situación en este momento, porque no es una discusión sobre algunas posiciones, alguna situación de flexibilidad frente al manejo del Estado norteamericano entre los demócratas y los republicanos, que en definitiva había un eje central, o hay un eje central aún fundamental en Estados Unidos, que es, seas demócrata o seas republicano, tú respetas el contenido de las reglas de la Constitución norteamericana. O sea, el sistema no está en discusión, la Constitución no se discute. Aquí en Estados Unidos ha habido una serie de enmiendas a la Constitución, pero nunca ha habido una constituyente desde que se hizo la Constitución norteamericana. Es decir, nunca se le ha planteado al norteamericano, ahora es que vamos a cambiar las reglas del juego, porque tenemos problemas por el coronavirus, o por lo que haya pasado, o por cualquier situación de emergencia, y resulta que entonces ahora ya las reglas del juego democrático no funcionan. No es así. ¿Cuál es el otro elemento clave? Pero fíjate la importancia, antes de pasar al otro aspecto, la importancia que tiene ese aspecto y que impacta realmente en el resto de América Latina, porque pareciera ser una regla calcada permanentemente, formando parte de una partitura en la cual la izquierda, sobre todo la izquierda radical en Latinoamérica, busca posicionar con mucha fuerza en la mente de los electores el liderazgo empático. Me cae bien, es más importante de que sea útil o de que es un tipo que le eche bola o un tipo que sepa su vaina, no me importa. Es un tipo que me caiga de pinga. O sea, eso pareciera ser el elemento clave dentro del posicionamiento electoral. Eso es poco anglosajón, Claudio. Es poco anglosajón, pero fíjate cómo ha impactado y cómo ha sido el debate del discurso de todos los grupos étnicos, los grupos sociales, los grupos que se enfrentan a las minorías, inclusive de muchos venezolanos. Los venezolanos que están votando en este momento por Biden, y lo he visto en la posición de algunas personas con cierta influencia en las redes sociales, que es que la posición fundamental es que Trump no me cae bien. O sea, Trump es un tipo que no me cae bien, es un tipo soberbio, un tipo que tiene pinta de maltratador, de que trata a las personas con despotismo. Entonces, como no me cae bien Trump, entonces lo que yo voy a comprar contra él fundamentalmente es la empatía. Eso es peligrosísimo, evidentemente es peligrosísimo, porque pues ya hemos tenido evidentemente la experiencia, la mala experiencia
de que hemos elegido al tipo más chévere, al tipo más de pinga, pero que es el que peor hace su trabajo. O sea, logramos comprar la idea de alguien que sea muy buen candidato, pero una porquería de presidente. Eso nos ha pasado en todas partes, pero también está pasando en Estados Unidos y es muy peligroso. El otro tema de debate en Estados Unidos, que también tiene que ver con las cosas que se están discutiendo en América Latina, es cuánto hay o sea, más Estado o más mercado. Pareciera que la discusión es eterna sobre si las políticas que tienen que desarrollarse a través de la gestión de gobierno, y sobre todo en Estados Unidos, pues tienen que ser pendientes a ayudar a la gente con todo ese esquema subsidiario de ayuda en general. El problema, Bernie Sanders además lo planteó muy claramente, diciendo que efectivamente tenía que haber un programa de salud gratuito en Estados Unidos, cosa que levantó mucho el apoyo levantó el apoyo de mucha gente, sobre todo de la gente joven, que pues ve efectivamente un futuro bien complicado y su capacidad de asistencia frente a los temas sociales se ve limitada. Pero, ¿dónde está el fondo del debate de ese esquema de más mercado o más Estado, Patricia? En un problema que es, como tú lo dices, muy anglosajón y es muy de la cultura americana, que es el respeto y la preeminencia de la individualidad. Es decir, cuando me refiero a la individualidad, no es no tiene nada que ver con la falta de solidaridad. Es un problema de que la responsabilidad de las cosas que yo hago o dejo de hacer recaen sobre mí. Es decir, yo tengo derechos, pero tengo deberes también que cumplir. Y eso es muy norteamericano. Entonces, tú ves el discurso de todos estos grupos étnicos, de los grupos que se están enfrentando con el tema de los afroamericanos, de la emigración, de los latinos, de las minorías en Estados Unidos, y están relacionadas con eso, con colectivizar el problema que ellos tienen y enfrentarse a una cultura, que es esa cultura de la responsabilidad individual. Entonces, los negros, y lo digo porque nosotros en Venezuela hablamos de los negros, no lo sentimos como un pecado, como suele pasar en Estados Unidos, pero los negros entonces quieren colectivizar, o un sector de ese grupo social quieren colectivizar el conflicto de los negros frente a la realidad individual, frente a la responsabilidad individual que negros, blancos, amarillos, azules, de cualquier color y de cualquier raza, que están en Estados Unidos deben cumplir con unas reglas establecidas en esta sociedad. Es decir, cuando tú llegas a Estados Unidos, y yo lo he dicho con mucha responsabilidad, cuando tú llegas a Estados Unidos te tienes que americanizar, o sea, tienes que cumplir con las reglas de Estados Unidos. O sea, no puedes llegar a Estados Unidos como llegamos inclusive los emigrantes en los países latinoamericanos. No hay nada más parecido a Venezuela de los 80, diría yo, que todos estos países donde me ha tocado vivir, que Perú, que Ecuador, que México, que Costa Rica, es decir, muy parecido en cuanto a que, pues aquí es muy fácil, te lo pongo de otra manera para no caer en tentación de hablar de la corrupción. ¿Dónde es más fácil que se le aplique las reglas de la justicia a un policía que comete un atropello? ¿En Estados Unidos o en México? No, en Estados Unidos, obviamente. ¿Por qué? Porque evidentemente, claro, pero te lo digo porque efectivamente policías malos habrá en todas partes, pero claro, tú no puedes enfrentar a decir que es que entonces, porque hay policías malos en Estados Unidos, entonces ya tú no puedes poner orden como lo ha puesto siempre la policía en Estados Unidos frente a cualquier cosa. Es decir, si a ti te dicen, párate, arrodíllate y pon la mano en la cabeza, y no lo haces, te resistes a un arresto. Y la resistencia al arresto está penada en Estados Unidos. Entonces ahora resulta que te mandan a parar, te mandan te detienen, te dicen, y tú dices no, porque no me da la gana. Entonces la policía tiene que hacer, lamentablemente, lo que le ha pasado a la policía en algunos países de Latinoamérica. Una de las cosas que a mí me impactaba más en Ecuador, cuando viví en Ecuador,
es que con el gobierno de Correa, entonces la policía tenía que aguantarse todos los insultos, todos los vejámenes, lo que le diera la gana de hacerle cualquier ciudadano, porque no había un respeto hacia la autoridad. El tipo le decía, bueno, aquí, yo me he copiado mucho las palabras mexicanas, aquí los mexicanos dicen, me vale madre lo que diga la policía. No vale, no te puede valer madre lo que diga la policía. O sea, la policía tiene que estar, tiene que ser el elemento disuasorio, persuasorio o castigador frente a un delito. Entonces, ¿qué es lo que está en juego en este momento frente al tema de discusión en Estados Unidos? Es o mantenemos el respeto y la responsabilidad individual como ciudadanos o colectivizamos nuestros problemas. Y colectivizar nuestros problemas es el estilo latinoamericano, pero es el estilo de la izquierda mundial. O sea, la izquierda ha venido diciendo mundialmente, el problema no es el individuo, el problema es la sociedad. Y una de las cosas que está sucediendo, por primera vez lo estoy viendo en una campaña electoral, y por eso es la importancia de lo que vaya a pasar el 3 de noviembre, no solamente para Estados Unidos, sino para el resto de América Latina y para el mundo, inclusive diría yo. ¿Por qué? Porque justamente lo que está sucediendo es que el debate se ha ido, desde el punto de vista, lo tenemos que llevar al análisis de algún tema, es un debate sociológico y no económico. Y resulta que Trump ha dicho en la realidad el problema de los Estados Unidos y de hacer grandes los Estados Unidos es verdaderamente regresar a la importancia que siempre ha tenido en Estados Unidos el hecho de que tú llegas a Estados Unidos y puedes hacer fortuna, puedes hacer dinero, puedes estar bien, puedes lograr bienestar. Y la izquierda te está diciendo, y mira la preocupación tan grande que tengo. Yo no sé si tú sabías, te lo comentaba nuestro común amigo Juan Diego, en su programa esta semana también, le decían, yo no sé si ustedes saben que existe una internacional progresista. Y una internacional progresista, Juan Diego me decía, no, yo me quedé hasta la internacional socialista. Yo no, se ha creado una internacional progresista, ¿cómo se llaman ahora los de izquierda? O sea, el refresh, la manera de refrescarse frente a los acuerdos que se tomaron en el Foro de Sao Paulo y después en el Grupo de Puebla, fue ahora llamarse los progresistas. Y los progresistas les ha permitido a los izquierdistas llamarse los liberales. Y decir, del otro lado del frente, en la acera del frente, están los conservadores. Por lo tanto, nosotros somos los buenos y ellos son los malos. Por lo tanto, los del progreso somos nosotros y los del atraso son ellos. Porque es una manera también de expresar todo lo que está sucediendo con respecto a otro de las notas de la partitura de la izquierda, que es identificar al enemigo y diferenciarlo y crear división frente a eso. Allá los ricos y aquí los pobres. Aquí nosotros los buenos y ustedes los malos. Entonces, y uno de los puntos clave frente a eso es justamente que se ha creado esta internacional progresista, donde Bernie Sanders es uno de los miembros de la internacional progresista, donde el actual candidato de Correa en Ecuador es miembro de la internacional progresista, donde hay yo te oí eso, de todos nuestros países de América Latina. Yo te escuché decir eso en el programa en el live con Juan Diego y de un Pierres, y de verdad que me quedé de una sola pieza. Yo no sabía que eso existía. Claro, sí existe y se reúnen. Como además, te lo voy a decir con mucha, me van a caer encima mucha gente, pero lo voy a decir con mucha responsabilidad. Además, como la gran mayoría de la gente de izquierda son una cuerda de vagos, que lo que están es buscando ver de qué manera viven de la gracia del Estado, mientras que tienen mucho tiempo, por supuesto tienen mucho tiempo para pensar en pendejadas, o sea, pensar en cualquier cantidad de locura. Mientras que la gente de la derecha, que está pensando en sus negocios, que está pensando en los procesos económicos, no le hace mucho caso a este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque efectivamente la derecha, y sin llegar al extremo de considerar, porque yo nunca me he considerado un tipo de derecha radical ni de capitalismo salvaje, ni mucho menos, yo sí creo además que el Estado debe asumir algunas competencias fundamentales que tengan que ver con el asistencialismo, con la subsidiariedad, en algunos aspectos de la sociedad y sobre todo de la gente más necesitada, de la gente más desamparada. Es decir, todos somos iguales, pero evidentemente
diría en la rebelión en la granja, diría Napoleón, pero hay uno más iguales que otros, ¿no? Entonces, evidentemente sí hay gente que con grandes carencias, hay gente con muchas dificultades, hay gente con muchas necesidades, hay gente con incapacidades de desarrollo personal, de progreso personal, pues que los estados buscan la manera de ayudar. Pero una de las cosas con las que no puedo estar de acuerdo jamás es con el tema de que es que la responsabilidad de todo lo que suceda, de todo lo que a mí me suceda, tiene que estar en manos del Estado. Y yo te lo voy a decir con mucha responsabilidad personal. Yo soy fumador y a mí me gusta tomar, pero entonces yo tengo que decirle al Estado, tú tienes que cuidar de mí cuando yo me enferme por fumador, cuando mi responsabilidad de fumador es mía. O sea, ¿quién está fumando? ¿Quién ha decidido fumar? ¿Quién ha decidido meterse en ese proceso? Pero no, entonces la responsabilidad sobre el sistema de salud, para mí, que soy un fumador, es del Estado. Entonces, no es así. Pero pasa también con las drogas, y pasa también con el alcohol, y pasa también con todas las cosas que hacemos para afectarnos en lo personal. O sea, tenemos que asumir una responsabilidad individual fundamental, importantísima, sobre nuestros deberes como ciudadanos. Eso es muy importante. Y hay otro elemento, un tercer elemento, Pati, que tiene que ver justamente con esa apuesta a que, como yo no sé resolver mi problema individual, alguien más tiene que resolverlo. Y eso ha creado el permanente resentimiento, lo que llamamos nosotros el silogismo de la venganza. El silogismo de la venganza, que es: yo estoy insatisfecho, eso me genera una gran frustración, esa gran frustración me genera un resentimiento, y ese resentimiento me busca mi venganza. ¿Y con quién me voy a vengar? La mayoría de la gente que busca vengarse no se logra vengar de quien le hizo el daño, sino de quien encuentra más cercano para vengar. La mayoría, y además es una regla de sociología, la mayoría de los colectivos sociales no logran identificar quién es verdaderamente su agresor. Por lo tanto, se vengan del comerciante, de la estatua que queman, del saqueo. O sea, esos son, hacia allá me voy a ir a vengar. O sea, ¿qué culpa tenía la estatua de Colón en Europa que quemaron? No recuerdo si fue en Ámsterdam, o sea, que la lanzaron por el río, de lo que le estaba pasando a los tipos en ese momento. O sea, yo busco vengarme de quien sea. ¿Qué culpa tienen los comerciantes de Chile, o qué culpa la iglesia, la capilla que quemaron esta semana pasada en Chile, sobre mis problemas particulares, mis problemas de convivencia? Pero yo creo, Claudio, que gente como tú debería hacer el trabajo, ¿no? O todos los que no creemos en eso, en el progresismo y ese tipo de cosas, deberíamos hacer más trabajo para que eso no calara tanto, porque, lo digo en todos los programas, eso cada vez cala más, sobre todo en la gente joven, que es la que decide al final, ¿no? Claro, no, yo estoy convencido. Yo de verdad que yo he asumido esto como una especie de apostolado, porque a poco que me da para vivir, yo tengo que vivir de muchas otras cosas, inventármela, pero yo todos los días me levanto inventando algo para hacer que me produzca, para yo asumir mi responsabilidad. Pero yo no ando diciéndole al Estado: mira, ¿sabes qué? Como me gasté toda la lana este mes, porque además me tomé 2 botellas de whisky, me fui de rumba, me compró mi cigarro, entonces me he quedado sin lana. Entonces yo necesito que alguien me ayude a resolver el problema. Yo tengo que salir todos los días a verificar qué debo hacer para resolver el problema. Así es. Entonces, tú asumes como apostolado la manera de decirle y de hablarle a la gente sobre lo que está sucediendo, pero bueno, evidentemente encuentras toda una estructura argumental que es difícil de desmontar, que está justamente asentada en un gran nivel de resentimiento colectivo que tenemos en toda América Latina, y que hay también en Estados Unidos. Y la culpa de lo que les pasa a la comunidad afroamericana es culpa de los blancos para muchos de ellos. O sea, tú me dirás a mí, porque alguien, no sé si lo habrá dicho, me imagino que sí lo habrá dicho en Estados Unidos. O sea, cuando los colonos llegaron a Estados Unidos, ¿cómo llegaron?
Alguien les dijo, no, es que aquí hay un Estado que les va a resolver sus problemas. De ninguna manera. Entonces, las comunidades que se van para Estados Unidos, se van con dos cosas. Se van con un sueño americano, y te voy a hablar de los inmigrantes a todo nivel. Más allá de las necesidades que hemos tenido los venezolanos de salir de Venezuela, es otra cosa. Hemos necesitado salir. Una cosa es que tú necesites salir, y otra cosa es que tú emigres buscando algunos elementos claves dentro de un proceso de convivencia en otro país. Pero la gente que se va buscando a Estados Unidos, que son gente que también necesita, yo no digo que los centroamericanos y los hondureños no necesiten salir de Honduras, pero en todo caso se va, y de Guatemala y de El Salvador, inclusive de México, pero se van buscando dos cosas. Una, efectivamente, el sueño americano, de progresar, de buscar un sitio mejor, donde vivir, donde convivir, etc. Pero llevan inoculada la semilla del resentimiento sobre los ricos. Y no puede ser. O sea, pareciera que les vamos diciendo a los americanos cuando vamos llegando, mira, como ustedes son ricos, nos tienen que aceptar a nosotros los que somos pobres. Yo critico muchísimo eso. Uno está en el país de ellos, está en su casa. Claro, pero ¿por qué carajo yo me voy a ir a la casa de alguien rico? O sea, como que yo llegara aquí y me fuera a la casa y le pegara la puerta a un amigo, a uno de los ricos de aquí donde estoy, y digo, mira, ¿sabes qué? Yo soy pobre, así que tú como eres rico me tienes que abrir la puerta y me tienes que mantener, me tienes que ayudar, y me tienes que dar trabajo, y me tienes que... O sea, ¿qué carajo es eso, no? Pero eso es lo que está sucediendo con muchas de las muchas personas en América Latina inclusive, que ha llegado a muchos otros países a decir, como ustedes están mejor, yo me vengo a que ustedes me den las garantías para estar mejor. Yo vi en Perú, por ejemplo, a un grupo de venezolanos... Mira, se me acabó el tiempo, Claudio, lamentablemente. En una zona del norte. Bueno, con todo gusto hablamos cuando quiera. Yo estoy verdaderamente muy mortificado por todo. Estoy apostando, les quiero decir con mucha responsabilidad, estoy apostando a Trump. Yo espero que Trump gane las elecciones. Creo que si Biden gana las elecciones, va a haber van a cambiar muchas cosas y no van a ser para bien. Bueno, vamos a ver, yo no veo a Biden ganando, todo el mundo dice que es Biden, ya todo el mundo está sacando esa cuenta y yo no lo veo así. El martes 3, vamos a ver si hacemos un contacto, Claudio, ¿viste? Que vamos a hacer un operativo aquí en Factores de Poder, ¿ok? Con todo gusto, Pati, un beso grandísimo. Gracias. Bueno, la verdad es que hay que oír el más allá de lo que hay detrás de todo esto, lo que acaba de hablar Claudio Suárez. Es bien importante. Vamos a ir a un corte, al regreso seguimos con Agárrate.